Buenas tardes, de nuevo. Buenos días a todos. Buenas tardes en algunas otras partes del mundo que de pronto nos están escuchando a esta hora. Esta es una serie de seminarios que eh, la Red Latinoamericana de Ecofisiólogos Vegetales hace cada mes, ¿no? Esta red está conformada por personas, llevamos más de 100 personas que representan más de 10 11 países de la región de Latinoamérica principalmente. Entonces, para no quitarle tiempo a a la persona que va a presentar hoy, quisiéramos, en el mes de hoy estamos invitando a la doctora Beatriz Salgado. Ella es doctora en ecología de la Universidad Católica de Chile. Su investigación en ecología funcional de plantas busca identificar los procesos que impactan la distribución de las especies vegetales, su respuesta a los cambios ambientales y también la influencia en los procesos ecosistémicos. Este enfoque proporciona valiosos conocimientos y herramientas prácticas para la conservación, para la gestión y para la restauración de ecosistemas forestales amenazados en las regiones tropicales. Actualmente, Beatriz Salgado es asociada al Departamento de Biología, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y antes de ocupar este cargo, ella estuvo trabajando durante 6 años en el Instituto Humboldt, es el Instituto Nacional de Biodiversidad de Colombia. Ella dirigió una línea de investigación en el funcionamiento de ecosistemas. Y finalmente, además de eso, ella tiene experiencia, estuvo 2 años trabajando en la Universidad del Norte, también de Colombia, centrándose en los bosques secos. Entonces, Beatriz Salgado, bienvenida a esta sesión eh, que realizamos cada mes y bueno, te cedo la palabra. Te recuerdo que hay 45 minutos para la charla y después al final colectaremos información por el chat de las personas que tienen preguntas y al final entonces vamos a dar espacio para que la gente pueda interactuar contigo y hacerte preguntas y también vamos a retomar las preguntas que la gente hace en el chat. ¿Ok? Entonces te Súper. cedo la palabra, Beatriz. Y gracias por estar aquí. Gracias, Aleida. En realidad, gracias a ustedes, a la Red Latinoamericana de Ecofisiología, por la invitación, especialmente a Carlos, que, bueno, finalmente logramos coordinar. Hoy yo quisiera presentarles parte de un trabajo que hacemos en Colombia desde hace ya muchos años, enfocado en bosques secos, con muchos colaboradores. Mm, Algo muy importante que quiero presentarles es la red de Bosque Seco. Es una red de diferentes investigadores, profesores, ONGs, gente del gobierno, que está enfocada en obtener información para estudiar los bosques secos en Colombia, no solamente con miras en la investigación, sino también con miras al manejo de estos ecosistemas, pues que en Colombia es uno de los más amenazados. Entonces, es importante mencionar y resaltar que los resultados que les voy a mostrar no son mis resultados, ni en mi laboratorio nada más, sino es el resultado de colaboración de muchas personas, no solo en Colombia, sino gente que está por fuera apoyando e investigando con nosotros. Entonces, rápidamente como introducción, eh, pues nada, probablemente una de las preguntas más importantes que tenemos en la ecología actual tiene que ver con entender cómo las comunidades y los ecosistemas responden a el cambio global, ¿no? En particular al cambio climático. Todos nuestros ecosistemas han visto cambios recientes en los regímenes climáticos, temperatura, precipitación, vientos, etcétera, y eso pues representa unos retos enormes para las especies, sobre todo porque los cambios se están dando a unas velocidades muy altas, ¿no? Entonces estamos como en mora de entender o tratar de entender cómo estos ecosistemas y comunidades van a responder. En el caso particular del cambio climático, pues sin duda la disponibilidad de agua y la sequía en general es un factor fundamental. Sabemos cientos de años atrás, ¿no? Décadas atrás, que definitivamente el agua es un factor fundamental que determina la distribución de las especies de plantas a diferentes escalas espaciales. E incluso en la actualidad, ecosistemas que no están expuestos a regímenes dramáticos de sequía han visto cambios en el desempeño de las especies, ¿no? Cambios en los crecimientos, cambios en las mortalidades, en ecosistemas que están sufriendo cada vez más periodos más intensos de sequía, más prolongados. Y bueno, esto llama la atención. En este escenario,
pues el bosque seco es como un modelo perfecto para estudiar y tratar de entender las respuestas a la sequía, pues porque es un ecosistema adaptado, ¿no? Lo define esta marcada estacionalidad climática, pero además es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Es un ecosistema que está en los diferentes continentes, pero en el neotrópico en particular está muy bien representado o estaba muy bien representado. Ustedes pueden ver aquí en diferentes tonalidades de café las diferentes presiones antrópicas a las cuales están expuestos estos bosques, ¿no? Las zonas pristinas como tal ya pues están prácticamente ausentes. Además, es un ecosistema muy, muy diverso. Este es un artículo de el 2016 que muestra justamente diferentes regiones florísticas del bosque seco en el neotrópico. Podemos ver que hay un recambio enorme a nivel de especies. Este recambio también lo encontramos nosotros dentro de Colombia, donde encontramos tres regiones florísticas. A esta escala solo se ven dos. Y vemos una similitud florística en los bosques que se encuentran en la zona del Caribe. Y en nuestro caso, estos puntos negros que no sé si están viendo con mi puntero, hacen referencia a los bosques secos que nosotros tenemos entre las cordilleras. Tenemos tres cordilleras en Colombia, entonces están entre las cordilleras y es bosques secos muy, muy diferentes en términos de composición florística. Adicionalmente, bueno, es un sur para Colombia. Tenemos los bosques del Caribe, los bosques interandinos que les mencionaba, tenemos unos bosques muy al sur que quedan en la cuenca de un río que se llama el río Patía y algunos bosques secos cerca de Venezuela. En el 2008 se estimaba, un investigador colombiano, estimó que la cobertura original de bosque seco en Colombia estaba cercana a los 9 millones de hectáreas. Sin embargo, en el 2014 el Instituto Humboldt hizo nuevos estudios y reportó una reducción de la cobertura cercana o superior incluso al 90%. Es decir, en este momento tenemos una cobertura menor al 8% de lo que existió inicialmente. La mayoría de estos bosques se encuentran en diferentes estados sucesionales, muchos en estados tempranos. Y otra cosa importante es que, a excepción del Caribe, donde tenemos parques nacionales protegiendo esta cobertura vegetal y los bosques más grandes y mejor conservados, la mayoría del bosque seco en Colombia se encuentra en predios privados, ¿no? Entonces esto representa e impone unos retos enormes en términos de manejo y conservación de estos relictos. Adicionalmente, pues obviamente lo que más caracteriza al bosque seco es su alta estacionalidad climática. Entonces tenemos periodos de sequía que pueden oscilar entre 3 y 6 meses o incluso más, con precipitaciones muy, muy bajas. Y eso hace que pues veamos fotos tan dramáticas, ¿no? Tan dramáticamente diferentes como esta, en donde vemos unos cambios fisionómicos muy, muy marcados. Entonces, con este escenario detrás, dentro de la red, parte de las preguntas, sobre todo de investigación, que nos queremos responder tienen que ver con cómo las especies de plantas pueden responder a estos futuros escenarios climáticos, que no son tan futuros, ¿no? Que ya los estamos viviendo. Entonces, sequías mucho más prolongadas, sequías mucho más largas y más intensas. Entonces, uno podría pensar que estos bosques son sensibles a la sequía debido a que las especies en la actualidad ya están funcionando como en sus límites de tolerancia fisiológica, están muy, muy cerca de esos límites, entonces cualquier cambio en términos de disponibilidad de agua puede generar eh, impacto sobre el desempeño de estas especies, pero por otro lado uno podría preguntarse, podría esperar que en realidad son especies que están súper adaptadas a la sequía y que déficit de agua adicionales, intensidades mayores de sequía, no necesariamente vayan a tener un impacto tan negativo. Entonces, la pregunta está abierta. Yo voy a dar algunos elementos para que lo discutamos, pero sin duda, pues, no va a tener respuestas certeras. Aquí en esta charla, nuestro enfoque es trabajar con rasgos funcionales. Nosotros, la mayoría de los que trabajamos somos ecólogos forestales o ecólogos de plantas, no somos fisiólogos duros. Entonces, ahí hay como una diferencia en las charlas que normalmente se han dado. Espero que se ajuste un poco, pero simplemente para homogenizar, para nosotros un rasgo funcional es como cualquier característica morfológica, fisiológica o fenológica
que impacta el desempeño de los organismos, ¿no? Porque están muy relacionados con el crecimiento, la sobrevivencia, la reproducción. Vamos a estar enmarcados en el área de estudio. Nosotros, bueno, acá tenemos América del Sur, aquí está Colombia, y cada uno de los puntos que ustedes están viendo son parcelas permanentes de 1 hectárea en bosque seco. Todas las zonas que están en naranja hacen referencia a ecosistemas secos, no solamente bosques, sino también sabanas. Y tenemos en Colombia una distribución de parcelas pues bastante amplia en términos del gradiente ambiental en el cual se encuentra el bosque seco. Tenemos dentro de esas 15 parcelas, tenemos más de 600 especies de plantas y en esa parcela de 1 hectárea nosotros medimos y monitoreamos todos los individuos que tienen más de 2,5 de diámetro a la altura del pecho. Incluimos eh, arbustos, árboles, palmas, lianas y en muy pocos casos, pues, cactus en las parcelas que son más secas. Respecto a los rasgos funcionales, tenemos como una estrategia de muestreo diferenciada si las especies son abundantes o no. Si son especies abundantes en la parcela, tratamos de muestrear entre 5 y 8 individuos por parcela, los rasgos. Y si son raras, al menos un individuo por cada una de las parcelas. Tenemos en cuenta la variabilidad intraespecífica, es decir, que si una especie se repite entre parcelas, en cada una de las parcelas nosotros volvemos a hacer mediciones independientes de los rasgos. Dentro de los rasgos, bueno, nosotros seleccionamos una batería de rasgos que está muy relacionada con la respuesta a la sequía. Entonces tenemos rasgos foliares, los típicos, contenido foliar de materia seca, el grosor, el área foliar. Dentro de las de la madera, que también es súper importante la madera, pues porque las células de la madera son las que están determinando cómo la planta es capaz de movilizar el agua y transportar el agua en el continuo suelo, planta, atmósfera. Entonces seleccionamos algunos rasgos de anatomía de madera, además del hábito y la altura máxima de los individuos. Entonces, cuando estábamos pensando en las preguntas de investigación, una de las primeras preguntas era tener como la fotografía de cómo están estos bosques en términos de sus rasgos y las estrategias de las plantas, ¿no? Como, ¿qué hay? Y esta hace parte de la pregunta doctoral de Roy González, que es un investigador colaborador de la red. Roy en este momento es profesor de la Universidad del Tolima y una de las primeras preguntas que abordamos con su proyecto fue entender cuáles son las combinaciones de rasgos funcionales dominantes que tenemos en estos bosques secos, ¿no? Como les decía, los rasgos que nosotros seleccionamos están muy relacionados con la respuesta a la sequía. Entonces, este es un trade-off muy, muy conocido en las plantas, que es como un trade-off de transporte de agua. Se mide en la madera y está relacionado. Aquí tenemos una fotografía de un corte de madera donde todos estos huequitos son vasos cinemáticos, que es por donde se transporta el agua. Y tenemos un trade-off porque, claro, una especie que tenga vasos muy, muy anchos, pues tiene una altísima eficiencia hidráulica, es decir, es capaz de movilizar una gran cantidad de agua. Sin embargo, cuando está bajo condiciones de sequía, esta planta va a ser muy vulnerable a la cavitación, es decir, a que se formen burbujas de aire en su sistema y que se vea comprometido el transporte del agua y en muchos casos más extremos, incluso haya mortalidad. Entonces, por un lado, hay unas especies muy eficientes moviendo agua, pero muy vulnerables, y en el otro extremo tenemos especies que no son tan eficientes, que mueven pocas cantidades de agua, pero tienen una altísima seguridad hidráulica, ¿no? Y esa seguridad es fundamental si nosotros pensamos que tenemos periodos de 3 a 6 meses de sequía donde el agua es un problema. Por otro lado, muestramos entonces este trade-off que es mucho más conocido de inversión en los tejidos, ¿no? Entonces tenemos especies que son capaces de invertir en tejidos densos, es decir, en hojas que, por ejemplo, son gruesas, que las células están muy empaquetadas, que tienen paredes celulares gruesas. Esto hace que sean especies con una longevidad foliar muy alta, pero son especies que no invierten mucho en nutrientes, ¿no? Entonces son hojas que tienen bajas tasas de fotosíntesis, pero son muy, muy longevas, contrario a estas que les vamos a denominar hojas suaves, que son hojas mucho más delgadas, con mayor inversión en nutrientes, probablemente con altas tasas de fotosíntesis. Entonces, ambas están respondiendo a la sequía. Normalmente estas de tejidos densos están asociadas
a respuesta a ambientes esclerófilos o muy, muy secos. Nosotros lo que esperábamos antes de ir a campo era que existiera un trade-off entre estos dos trade-off y esperábamos encontrar esta diagonal. Es decir, esperábamos encontrar dos tipos de estrategias en el bosque seco. Por un lado, especies evitadoras de sequía, ¿no? Que son especies súper eficientes moviendo agua cuando hay agua, es decir, en época de lluvias, pero que son capaces de perder sus hojas, entonces tienen unas hojas suaves y más baratas de construir, con muchos nutrientes, eh, que pierden sus hojas en épocas de sequía. Entonces se deshacen de este órgano que las deshidrata y pueden durar muchos meses sin hojas. Y por otro lado, esperábamos tener también la otra estrategia, que son especies tolerantes a la sequía. Entonces, especies que son capaces de mover poca cantidad de agua, pero son muy seguras, nunca tiran sus hojas son muy costosas, ¿no? Entonces son especies normalmente siempre verdes. Y esperábamos, por supuesto, un gradiente entre estas dos, pero sobre todo esperábamos este diagonal que estamos viendo acá. ¿Qué encontramos? Entonces, cuando nosotros fuimos y tomamos esta fotografía de T0, encontramos esto. Si ustedes ven, en el eje X tenemos nuevamente nuestra trade-off entre seguridad y eficiencia hidráulica. Aquí tenemos las especies muy eficientes con vasos grandes. Y en este eje 2 tenemos la inversión en tejidos. Arriba tenemos tejidos densos y abajo tenemos eh, hojas baratas, ¿no? Como, sí, baratas, económicas, con muchos nutrientes. ¿Qué es lo primero que nosotros podemos ver? Bueno, los puntos verdes y las figuras verde oscuro hace referencia a especies que son siempre verdes y las verde claro son especies deciduas. Lo primero que nosotros podemos ver viendo esta fotografía es que, a diferencia de lo que veíamos antes, que esperábamos esta diagonal, nosotros vemos que hay múltiples combinaciones de todos estos rasgos, ¿no? Las especies tienen más combinaciones de las que nosotros estábamos esperando inicialmente. Y lo otro que nos parece interesante es que esto fue independiente de la fenología foliar. Es decir, lo que nosotros estamos observando acá es que tenemos especies muy, muy cerca funcionalmente en términos de madera y de hojas que pueden ser siempre verdes o deciduas. Y esto era algo que nosotros no esperábamos. Si nosotros, aquí nosotros estamos viendo simplemente un mapa de presencia-ausencia. Si nosotros sobre esta pintura, sobre esta foto, ponemos cómo está distribuida la abundancia de cada una de estas especies por parcela, nosotros tenemos esta figura. Esta figura nos está diciendo en rojo, nos está mostrando en dónde están concentradas las especies más abundantes. Y lo que estamos observando es que nosotros tenemos especies muy abundantes distribuidas a lo largo del gradiente de seguridad y eficiencia hidráulica. Sin embargo, algo que nos llamó la atención es que las dominantes, ya sea en abundancia o en área basal, siempre son aquellas especies que están en el lado superior del componente 2, es decir, aquellas especies que tienen una alta inversión en tejidos. ¿Esto qué significa? Que tienen hojas densas, gruesas y que tienen alta densidad de la madera. No importa que yo sea muy eficiente moviendo agua o muy segura moviendo agua, las que dominan siempre son las que tienen tejidos costosos, ¿no? Y esto era algo que definitivamente nosotros no esperábamos. Entonces, el mensaje un poco que nos dejó este capítulo de Roy fue, "Mm, parece que no invertir en tejidos densos tuviera consecuencias sobre la dominancia de las especies, ¿no? Porque tenemos una múltiple combinación de rasgos, sin embargo, las dominantes siempre tienen estos tejidos costosos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces, tuvimos una gran fortuna de, nuestras parcelas fueron establecidas entre el 2013 y 2015, y justamente en el 2015 empezó un año muy, muy seco, un año denso, como el año más seco de los últimos 30 años, ¿no? Y si ustedes pueden ver, esta es una relación entre la precipitación y la evapotranspiración, en donde todas las partes rojas nos están diciendo que hay sequía, es decir, que la evapotranspiración es mayor. Y lo que vemos en extenso del 2015 es que no solamente fue muy largo, porque duró casi 2 años, sino que también fue muy intenso, ¿no? Las anomalías de lluvia fueron cercanas a 250 milímetros ese año y nosotros tuvimos la fortuna de que
teníamos datos del establecimiento de las parcelas antes del ENSO y pudimos hacer recensos de esas parcelas justo después de este periodo seco. Es decir, volvimos a las parcelas y volvimos a medir cuánto crecieron los árboles, cuáles se murieron, cuáles reclutaron como individuos nuevos. Entonces, esto nos permitió responder la pregunta que decíamos, ¿por qué tenemos esta dominancia de tejidos secos? ¿Qué está pasando con esas especies? ¿No? Porque lo estamos sometiendo a la evaluación de un año particularmente seco. Entonces, en este caso, la pregunta estaba relacionada a responder ese por qué y era, venga, tal vez veamos o evaluemos cómo están relacionados los rasgos funcionales de estas especies adultas, hasta ahora solo estamos hablando de adultos, con las tasas demográficas durante este periodo particularmente seco. Entonces, aquí, bueno, este proyecto, este capítulo lo lideró María Natalia Umaña, que es una colaboradora de la Universidad de Michigan. Y aquí lo que les quiero mostrar es, en este lado izquierdo tenemos las tasas de crecimiento y en el lado derecho tenemos la sobrevivencia. En azul tenemos nuestro trade-off de inversión en tejidos, es decir, si son hojas gruesas, madera densa. Y en amarillo tenemos nuestro trade-off hidráulico, que hace referencia al trade-off de seguridad y eficiencia. ¿Qué encontramos? Primero, es que las especies que tuvieron tejidos densos, es decir, alta densidad de madera y alto contenido foliar de materia seca, presentaron bajas tasas de crecimiento, están en el lado negativo, pero tuvieron altas tasas de sobrevivencia, que era algo que ya se ha reportado y que esperábamos. Sin embargo, cuando vemos la relación de rasgos hidráulicos con demografía, vemos que únicamente se relacionaron con crecimiento. Es decir, especies que presentaron alta eficiencia hidráulica, vasos grandes, punteaduras grandes, que podían mover mucha agua, fueron las que más crecieron. Y tiene sentido, ¿no? Hay mucha agua moviéndose, aportando probablemente a tasas de fotosíntesis altas y aportando a crecimiento. Sin embargo, nuestra gran sorpresa es que no hubo ninguna relación con la sobrevivencia, que era algo que nosotros realmente esperábamos por esta idea de si tienes vasos densos y estás en un periodo tan seco, muy probablemente vas a tener problemas de cavitación. Y no encontramos esas relaciones. Cuando hicimos la misma pregunta, pero en lugar de relacionarla con tasas demográficas, sino con la abundancia local de las especies, es decir, qué tanto la abundancia de una especie cambió en una parcela entre un periodo y otro, es decir, entre el periodo donde las montamos y el periodo después, cuando hubo la sequía, encontramos lo siguiente. Nuevamente, en azul tenemos el trade-off de inversión en tejidos. Miren que aquí ni siquiera aparecen los rasgos hidráulicos. Y lo que encontramos es que las especies con madera densa incrementaron el tamaño de sus poblaciones y las especies con hojas suaves lo redujeron. Pero nuevamente los rasgos hidráulicos no tuvieron ninguna influencia sobre la abundancia local de las especies, ¿no? Súper contraintuitivo porque nosotros pensábamos, la vamos a romper con la densidad de madera y vamos con los rasgos de madera y vamos a explicar un montón. Y pues no, por ahí nos da pistas de algunas cosas, pero definitivamente se nos escapan un montón de rasgos probablemente. Entonces, de esta parte, ¿qué nos sugieren los resultados? Uno, que las especies dominantes en estado adulto exhibieron rasgos, tejidos densos y amplia diversidad de estrategias hidráulicas y especies con las hojas gruesas y con las maderas densas fueron las que tuvieron la mayor sobrevivencia e incrementaron su abundancia local. Es decir, estamos entendiendo por qué estábamos viendo esa fotografía inicial de Roy, ¿no? De donde las especies eran densas las que dominaban. No importa su estrategia hidráulica y tiene que ver con la asociación que estamos encontrando entre hojas densas y maderas densas con la sobrevivencia y la abundancia local. Entonces, si miramos únicamente estos resultados, la pregunta al millón es, bueno, listo, tenemos algunas pistas que nos permiten un poco intuir qué pasará bajo escenarios de cambios climáticos futuros. Y probablemente todos estemos pensando, o por lo menos nosotros dijimos, quizás hay homogenización funcional, es decir, si estas sequías siguen siendo intensas y largas, quizá lo que vamos a encontrar es que vamos a tener bosques tendiendo a ser mucho más de especies siempre verdes, mucho más tolerantes a la sequía, ¿no? Y ya lo han reportado otros estudios. Sin embargo,
no creemos que sea información suficiente. Entonces, hay otros elementos que son súper importantes para poner en este rompecabezas que es muy complejo. Uno tiene que ver con evaluar otros estados ontogenéticos, porque aquí todo lo que les estaba mostrando hasta ahora son adultos, ¿no? Y realmente son las plantas las que van a estar expuestas a estas condiciones futuras. Nuestros adultos de hoy probablemente van a estar muriéndose en unas décadas, pero son las plantulitas las que van a enfrentar estos retos. Entonces, la pregunta ahí es, ¿tendremos las mismas relaciones rasgo-demografía y las estrategias exitosas serán las mismas o no? Y por otro lado, tiene que ver con la heterogeneidad local en los recursos. Tenemos unos bosques extremadamente heterogéneos, incluso a escalas muy, muy pequeñas. Y esto hace que haya coexistencia de especies. Entonces quisiera invitarlos a contarles rápidamente los últimos estudios que hemos tenido. Acá, respecto a la ontogenia, que es algo que nos ha interesado mucho, lo que les decía, nosotros esperamos que sean estas plántulas las que enfrenten estos escenarios futuros y uno podría esperar que las relaciones rasgo-demografía sean diferentes porque las plántulas son diferentes, ¿no? Imaginémonos esta plantulita que tiene encima esta flecha roja que no se ve casi. eh, pues imagínense el escenario que está enfrentando respecto a un adulto, ¿no? Es un escenario de un sistema radicular súper poco desarrollado, sistema probablemente de reservas muy, muy bajo, diferentes asignaciones en los recursos respecto a los adultos y una altísima competencia con los adultos. Entonces, como que no la tienen fácil, pero todo esto nos hace pensar, quizás podríamos esperar relaciones diferentes, rasgo-demografía, ¿no? Y esto entonces complejiza muchísimo más esta pregunta de qué va a pasar bajo escenarios de cambio climático. Entonces, para esto, María Natalia Omaña, de la Universidad de Michigan, presentó un proyecto en ESEF junto con la red para responder esta pregunta en términos de las plántulas. Este es el mapa que les había mostrado, donde cada círculo gris es una parcela permanente de 1 hectárea. Y con María Natalia lo que hicimos fue seleccionar 4 parcelas de 1 hectárea, que son las que tienen los puntos rojos, en la cual establecimos parcelas de plantulitas. Entonces montamos en cada parcela grande 100 parcelas pequeñas de 1 metro cuadrado. En estas parcelas nosotros encontramos más o menos 65 especies y en cada una de esas especies, en cada sitio, medimos rasgos funcionales entre 2 y 5 individuos por especie por parcela. Acá el reto es que, claro, tenemos muy pocos individuos a veces para hacer los muestreos. Las plántulas siempre fueron muestreadas en términos de rasgos al lado de la parcela para no influenciar las dinámicas poblacionales. Y entonces estaba la pregunta obvia, pues obvia en términos de la historia que vengo contando, de cómo se relacionan los rasgos con las tasas demográficas. Esta pregunta ha sido liderada por Andrés González, que es un investigador que en este momento es postdoc del proyecto de María Natalia, y les voy a mostrar los resultados con rasgos hidráulicos que para nosotros eran muy importantes y decíamos, bueno, tal vez no son tan importantes para los adultos, pero sí van a ser fundamentales para las plántulas donde su sistema radicular no está tan desarrollado, donde no pueden alcanzar el agua profunda. ¿Y qué ha encontrado hasta ahora Andrés? Tenemos nuevamente en el eje X nuestro trade-off que venimos hablando de seguridad y de eficiencia hidráulica, y en el eje Y tenemos la tasa relativa de crecimiento. Al igual que en los adultos, las especies que mueven mucha agua son capaces de crecer mucho más rápido, ¿no? Y esto es algo que siempre lo hemos encontrado en otros estudios y en otros tipos de ecosistemas, pero a diferencia de los adultos, en donde nosotros no encontrábamos una relación de los rasgos de madera con la sobrevivencia, en las plantulitas lo que estamos reportando es que las especies que mueven gran cantidad de agua son las que están sobreviviendo más. Tenemos unos Rs bajos, pero hay como una tendencia y pues nos llamó un montón la atención porque claro, bajo condiciones de sequía esperábamos que ellas les fuera fatal y esperábamos probablemente la relación contraria. Esto puede tener varias explicaciones. Uno, que los datos corresponden a un año que fue pues, un año normal, no fue un año particularmente seco como lo mostramos en los adultos, entonces esto puede estar influenciando esto. Habría que ver qué pasa si tenemos más periodos, como más tiempo monitoreado, que es lo que estamos haciendo con el proyecto.
Otra alternativa tiene que ver que estas plantulitas quizás tengan algunas estrategias para revertir embolismos. Todas las preguntas que se les ocurran a hipótesis bienvenidas, porque pues es algo que está en construcción todavía. Entonces, viendo ahora o incorporando los adultos y los juveniles, ¿qué dicen nuestros resultados? Desde los adultos esperábamos una homogenización funcional porque veíamos que a los de tejidos densos les iba re bien, ¿no? Pero luego vemos a las plantulitas y es como las, las características de la madera son súper importantes y se influencian en el desempeño de las plantas, ¿no? Entonces estamos viendo que las relaciones rasgos-demografía varían ontogenéticamente y que ya esta idea de, venga, volvámonos magos y predicamos qué va a pasar bajo futuros escenarios climáticos, pues no es tan clara, ¿no? Porque todo esto está dependiendo de cuál es el estado ontogenético y la edad, etcétera. Por otro lado, otro segundo componente que era importante que les quería mencionar tiene que ver con la heterogeneidad de los recursos. Entonces, esta es una fotografía de una de las parcelas en las que nosotros trabajamos y ustedes pueden ver que es un paisaje ondulado, ¿no? Esta montañita puede tener, qué sé yo, aproximadamente entre 3 y 5 metros de altura y aparentemente uno dice, bueno, eso no es nada, pero es un montón en términos de disponibilidad de recursos. Esta que les muestro acá es la parcela de 1 hectárea a la que pertenece esta foto y lo que ustedes pueden ver en zonas más claras son las lomas, de estas mini lomas, y en más oscuro son las zonas superhúmedas de valle. Y si ustedes ven el porcentaje de agua, pues el gradiente es enorme, ¿no? Esto oscila entre 10% de agua en las lomas versus 60% en los valles. Entonces, a pesar de ser un pesaje muy levemente ondulado, las diferencias en términos de disponibilidad hídrica son enormes. Y Blanca Caleño, que es una investigadora que trabaja en el Instituto Humboldt y ahora hace su doctorado en Estonia, se hizo esta pregunta para su tesis de maestría. Y Blanca lo que quería entender era qué tanto esta heterogeneidad local en la disponibilidad del agua generada por topografía, por cambios en la topografía, podría estar influenciando en dónde las especies se localizaban, ¿no? Es decir, la pregunta es si había una preferencia de ciertas especies por vivir en ciertos lados o todas eran indiferentes y vivían en cualquier lado. ¿Qué encuentra Blanca? En el eje X tenemos el eje de los recursos, en el lado izquierdo tenemos zonas superhúmedas de valle, en el lado, perdón, en el lado, sí, y en el lado derecho tenemos zonas secas de loma, y en el eje Y lo que tenemos son estas estrategias funcionales o rasgos funcionales. En la parte de abajo, nosotros tenemos las especies que son típicamente deciduas, con hojas baratas, de construir, con muchos nutrientes y alta eficiencia hidráulica, mientras que en la parte de arriba tenemos especies siempre verdes con tejidos densos y alta densidad de madera. Y pues los resultados que muestra Blanca en este caso es que hay una relación muy, muy alta en en ambos ejes, en donde en las zonas húmedas tenemos estas especies deciduas, mientras que en las zonas más secas tenemos estas especies siempre verdes súper tolerantes, ¿no? Vemos que hay obviamente un gradiente y algo que nos interesaba saber, esta tesis de Blanca fue hecha en adultos. Mm, Algo que nos interesa hacer también es ver estas asociaciones en plántulas, ¿no? Ver qué tanto, si desde las plántulas están en cualquier lado y hay un filtro a medida que van creciendo o no. Y nos interesa mucho entender qué está pasando con estas especies intermedias que no están localizadas 100% en loma o 100% en valle. Y esta es una pregunta que se hizo Juan Celi en su tesis de pregrado en la Universidad Nacional. Juan ahorita está también haciendo su maestría en la Universidad de Michigan. Y en esta misma parcela queríamos entender qué está pasando con esas especies que están en todo lado, ¿no? Que no son en estos extremos muy marcados. Tenemos la misma parcela y Juan lo que hizo fue seleccionar 11 especies de plantas que se encontraban tanto en las lomas como en los valles. Y él lo que quería ver era entender si había el hecho de que estuvieran en todos los lados tenía que ver con que existía plasticidad
de los rasgos a estas escalas súper pequeñas. Es decir, la diferencia de distancia entre una loma y un valle, pues puede ser de 4 metros o incluso menos, ¿no? Entonces eso hace pensar, ¿será que hay una diferenciación funcional a escalas tan pequeñas? Aquí les estoy mostrando la inversión, el rasgo de fracción de masa radicular, es decir, entre mayor sea, significa que está invirtiendo más en raíces que en tejido aéreo. Acá tenemos las lomas secas y los valles húmedos, y lo que le encuentra es que todos los individuos de las especies que estaban en los valles, perdón, en las lomas secas, tuvieron mayor inversión en raíces que en tejido subterráneo respecto a los valles. Y cuando medimos el Turgor Loss Point, que es una medida de la tolerancia a la sequía de las plantas, valores más negativos implican mayor tolerancia a la sequía. Encontró que para las especies medidas, siempre los individuos en la zona seca tuvieron muchos valores mucho más negativos, es decir, tuvieron mucha más tolerancia a la sequía que lo que reportaban los individuos de la misma especie en las zonas húmedas de los valles. Entonces, hay como una lluvia de elementos que nos dicen, y como diferentes estrategias, pero aparentemente las especies que son capaces de localizarse indiferenciadamente en todos lados puede estar relacionado con esta plasticidad a escalas muy locales. Entonces, en síntesis, algunos resultados o algunas ideas que podemos discutir y que mensajes para la casa es cómo responderán estos bosques a estos escenarios de sequías más intensas y largas. No sé, como que los resultados son mixtos, hay un montón de piezas que estamos poniendo en el rompecabezas, pero todavía no es tan claro qué va a pasar, ¿no? Y esto, eh, sí, 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 sin contar temas de adaptaciones, de plasticidad, etcétera. ¿Qué tenemos y qué sabemos hasta ahora? Primero es que en los bosques secos existen o coexisten especies con estrategias funcionales muy contrastantes, como ya las vimos, que hay una relación importante de los rasgos con la demografía, pero que esas relaciones son dependientes del estado ontogenético de los individuos, ¿no? No son las mismas relaciones si estamos hablando de plántulas que si estamos hablando de individuos adultos. Tenemos como muchas tareas, explorar otras condiciones ambientales que pueden estar influenciando la variabilidad de los rasgos, por ejemplo, tolerancias térmicas, los suelos, y pues sin mencionar la cantidad de rasgos fisiológicos o bioquímicos que sería fundamental incluir, ¿no? Aquí estamos utilizando estos dos grupos de rasgos de hojas, tejidos y xilema, pero tenemos interés en explorar, por ejemplo, mecanismos para eh, remediar los embolismos, que es algo que no se conoce tanto, características bioquímicas. Lo que pasa es que, claro, es retador en términos de la cantidad de especies, pero reconocemos que faltan un montón de piezas en el rompecabezas. Otra cosa súper importante, que es muy costosa y que es difícil conseguir recursos, tiene que ver con el monitoreo a largo plazo. Nuestras parcelas pues ya cumplieron 10 años de monitoreo, tratando de monitorearlas cada 2 años. Esto implica que podemos empezar a explorar qué está pasando con esos años no ENSO, ¿no? Con esos años no súper secos como el que les mostramos en los resultados de los adultos, sobre todo para entender si esa fotografía que nosotros tomamos y esa relación con demografía se mantiene en años que no son tan restrictivos en términos de agua, o si los árboles y los bosques en realidad son capaces de recuperarse, ¿no? Como que son preguntas que están abiertas y que solo el largo plazo pues, nos permitirá ir respondiendo. Entonces, nada, muchas gracias y quedo atenta a dudas o comentarios. Bienvenidas todas las comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias, Beatriz. Excelente presentación. Me gustó mucho y es un tema muy interesante y muy importante para las personas que trabajan también con bosques tan golpeado por, bueno, actividades antrópicas, entre ellas la agricultura, ¿cierto? Bueno, yo voy a invitar entonces a las personas que quieren hacer preguntas y vamos a ver entonces si ustedes en el chat, voy a ver,
Bueno, las personas creo que recién están comenzando a escribir sus preguntas, pero mientras esperamos por las preguntas, quisiera yo comenzar con una que no está muy relacionada con la parte fisiológica o ecofisiológica y pues la charla que has tenido, sino con algo, es que eh, teniendo en cuenta que el bosque seco, en este caso, por ejemplo, en Colombia se ha demostrado que está desapareciendo. Prácticamente perdimos más del 95-92% del bosque seco que teníamos. Y considerando también que se encuentran los remanentes de bosque seco que existen están en predios privados, ¿cuál tú crees que es la mejor estrategia para tratar de proteger este tipo de bosque? Perdón, tenía esto cerrado. Uy, es la pregunta del millón y es una pregunta que yo creo que es justamente la que motivó esta agenda en su inicio a través del liderazgo del Instituto Humboldt, porque era una pregunta de manejo, ¿no? Entonces, lo primero que ellos hicieron fue preguntarse dónde está el bosque. O sea, arrancamos 10 años atrás sin siquiera saber en dónde estaba. Ya al menos sabemos dónde está. La mala noticia es que está muy cascado y está muy deteriorado, ¿no? Eh, Creo que parte de los retos es trabajar, pues definitivamente con los dueños de los predios, ¿no? Este es un ecosistema que tiene garantizado su conservación en aquellas áreas que están destinadas a la conservación. En Colombia son parques nacionales o santuarios y ahí está garantizada, pues porque esa es la misión de, pero la mayoría, como tú bien mencionas, está en predios privados. Entonces, ha habido todo un trabajo para trabajar con los dueños de la tierra para que entiendan la importancia de este ecosistema, los servicios ecosistémicos que ofrece, ¿no? Todo de lo que prácticamente mucha de la población en Colombia está sentada en estas zonas y depende del agua que protegen estos ecosistemas. Entonces ha habido un trabajo muy, muy grande desde el Instituto Humboldt y otras instituciones locales trabajando con predios privados para tratar de garantizar la conservación de los pocos relictos que están quedando. Pero claro, es un reto, ¿no? La tenencia de la tierra rota cambia, entonces es como una tarea constante ahí. Ok, gracias por tu pregunta. Quisiera primero saber si alguien del público quiere hacer la pregunta y entonces, eh, Habían unas ¿cuál es manos su participación? levantadas. Ok, ok, tenemos una pregunta de Víctor Guzmán. Ok, ok, Víctor. Sí, buen día. Yo soy maestrante en la Universidad Nacional en Fauna del Bosque Seco. Y pues felicito a la profesora porque las especies son muy difíciles de distinguir en cuanto a los parámetros físicos y la mecanización antropomórfica de este ecosistema para Colombia y el trópico. Pero sí sería bueno tratar de que, pues, de todos estos buenos resultados en datos, tratar de encontrar pues en medio de todas las discusiones, esta pregunta de que si los puntos donde se encontraron los muestreos fueron diferenciados a través de la cuantificación en aspectos muy amplios o son muy centrados los datos. Gracias. Porque pues quisiera trabajar en Riohacha, por acá en el Tolima y en el Valle. Entonces quisiera saber si los pocos datos que se dan son centrados o son muy dispersos. Gracias. Perdón, te pregunto, creo que no entiendo mucho la pregunta. Cuando dices los datos son centrados o dispersos, ¿te refieres a la localización de las parcelas en Colombia o te refieres a qué? No, a los resultados en cuanto a la totalidad, tú dijiste que pues la capacidad de la hidrografía física y las mismas partes internas dentro de la morfología de la irrigación interna de las plantas son muy diferenciadas en las tres regiones que te digo o tienden a centralizarse. Bueno, no sé si entiendo bien, pero si la pregunta está relacionada en términos de diferenciación, por ejemplo, climática o topográfica, sí varían un montón. Entonces, el criterio que tuvimos para la selección de los sitios y la localización de las parcelas se enfocó en que tuviéramos un punto en los bosques más conservados de cada región, ¿no? Entonces, tratar de utilizar
un poco con la idea de utilizar lo que más se parece a su estado original, a pesar de que reconocemos que están muy transformados. Tratamos de seleccionar, ese fue como el criterio de que fueran los más conservados de esa zona. Sin embargo, nosotros tenemos un gradiente muy marcado en términos de precipitación. Las parcelas están a lo largo de gradiente de precipitación, a lo largo de un gradiente de condiciones de suelo, e inclusive uno podría pensar en un gradiente de transformación, ¿no? Donde las zonas Caribe están mucho más conservadas, son más grandes, menos alteradas respecto, por ejemplo, a lo que hay en Patía o en algunos valles interandinos. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 porque pues son, además en el laboratorio me imagino que desde un componente químico hasta lo demás pues podría variar, pero pues desde un desde un panorama paisajístico sí, está muy bien, gracias. Vale, vale, gracias por la pregunta. Gracias, Víctor y Beatriz. Tenemos ahora la participación de Gerardo Ábalos. Gracias, Beatriz. Qué excelente charla, excelentes datos. En el chat yo te estaba mencionando que sería importante que consideraras una hipótesis o por lo menos una teoría que integre las diferencias, ¿verdad? Que estás observando porque estás probando la parte de estadios ontogenéticos, que se me hace que es una comparación categórica. Sin embargo, de acuerdo con la teoría de retornos disminuidos, que yo creo que encaja como anillo al dedo en estos datos, eso va a depender del tamaño del árbol o de la planta, no solamente de la ontogenia. Entonces, el tamaño entraría como una variable continua, tal vez a tipo análisis de covarianza, porque es interesante ver que a medida que aumenta lo que es el tamaño, también disminuye la capacidad del árbol de dar cierto tipo de mantenimiento y las estrategias se vuelven un poquito más conservadoras. Entonces, yo creo que a mí lo que veo que falta un poquito en tu charla es ponerla como en un paradigma un poco más amplio y en el chat te pongo una referencia. Entonces, pero ante todo, felicitaciones. Gerardo, muchas gracias. Sí, aquí estoy justo viendo la referencia. No, yo no conozco de qué se trata este paper en particular, voy a revisarlo. No, yo creo que tienes toda la razón. Es decir, lo ideal sería que nosotros pudiéramos incorporar, por ejemplo, a los diferentes tamaños y hacer esto un continuo y no un categórico, ¿no? Que es lo mismo que pasa con la lógica de deciduas versus siempre verdes. Muchas de las cosas que encontramos tienen el sesgo de esta dicotomía y no de que son datos continuos, por ejemplo, de longevidad foliar. En el caso que mencionas, creo que esta aproximación, sin conocerla, habría que explorarla y me parece súper chévere. Creo que podría hacerse para algunas especies que tienen un número suficiente de individuos para tener una representatividad de tamaños a lo largo ¿no? De los diferentes tamaños. No para todas pasa, pero sin duda yo creo que es una recomendación súper válida y la agradezco. Voy a revisar el documento de Niklas que nos sugieres. Muchas gracias. Súper. Bueno, continuando con las preguntas, entonces tengo en el chat la pregunta de Carlos Galván, que dice, ¿ha pensado utilizar rasgos reproductivos como tamaño de semilla y tamaño de fruto para intentar comprender mejor los trade-offs en el bosque seco? Sí, no, gracias por esa pregunta. Es todo el reto de estos rasgos reproductivos. Sé que alguno de los investigadores de la red trabajó con una postdoc haciendo como una recopilación bibliográfica de esta información. Desconozco cuáles son los resultados o qué tan avanzados van esos análisis. En este caso, como la charla estaba enfocada mucho en sequía, queríamos utilizar únicamente como los rasgos más relacionados a esa respuesta directa a la sequía. Entonces, por eso no incorporamos otros rasgos, aunque muchos que deberíamos haber incorporado no los tenemos, más fisiológicos, muy directamente relacionados con sequía. Entonces, la respuesta es sí hay algo de información para muchas de las especies, pero no te podría adelantar qué resultados han encontrado ellos en esas revisiones. Pero la respuesta es no lo hemos incorporado porque no estaba tan relacionado con sequía, pero sí hay información. Entonces, ahí si a ti te interesa este tema, te recomiendo que te comuniques con el Instituto Humboldt, con Natalia Norden, que también hace parte de la red, y ella estuvo o está trabajando en ese tema en particular.
Bueno, tenemos otra pregunta del chat. Clara Sierra preguntas si tú, Beatriz, puedes confirmar los sitios de las parcelas del Caribe en Bolívar, Atlántico y Cesar. Ok, en Atlántico no tenemos parcela. En Cesar tenemos una parcela que es en Matitas. Puedo darte las coordenadas si me mandas un correíto. Bolívar tampoco tenemos. Entonces hay, bueno, perdón, en Bolívar está la parcela de los Colorados. Hay una parcela de un actuario en el santuario de los Colorados. Entonces en el Caribe está el Cesar en Matitas, está en el Parque Tayrona, está en la Reserva de los Colorados, está en la Macuira, que es la más seca, que es eh, donde tenemos cactus, y hay una que no tiene rasgos, que se monitoreó solamente una vez, se montó por otro proyecto que queda en Plato Magdalena. Muchas Te gracias, estamos Beatriz. oyendo, Aleid. Bueno, Vale, muchas Clara, gracias. gracias. Yo te respondo Ok. agradeciéndote y si nos puedes compartir tu correo electrónico para poderte contactar, te agradecería. Por supuesto, Clara, muchas gracias. Mira, mi correo aparece aquí en la presentación al final, es besalgadon@unaledu.com. Entonces me puedes escribir y con mucho gusto te comparto las coordenadas. Mil gracias. Eh, Beatriz, ¿me escuchan? Tengo otra pregunta de Roberto Cordero en el chat. Dice, es interesante que los últimos gráficos de variaciones locales muestran respuestas que parecen identificar que solo un rasgo es suficiente para enfrentar el gradiente. En, en las riches, no sé, hay más asignación a raíces, pero además necesitan potenciales osmóticos en TLP menores en todos los casos. ¿Qué crees? Gracias, Roberto. Yo creo que estos siempre son como que cada rasgo explica un pedacito de la historia e inclusive los rasgos en conjunto explican solo una parte de todas estas historias. Aquí con Juan Celi, que fue el estudiante lideró esa propuesta. Sí, lo que encontramos simplemente es que hay como plasticidad o variabilidad intraespecífica de los rasgos para esas especies a distancias muy locales, pero eso no, yo diría que eso no significa necesariamente que están logrando lidiar con el gradiente. Es decir, aparentemente uno podría decir están en todos los lados y estamos encontrando y hay una relación de ese rasgo con o una variación de ese rasgo entre las zonas. Yo creo que aquí hace falta quizás pasar a poner a prueba qué tanto esto está explicando, por ejemplo, diferencias demográficas para quizás tener una aproximación más de decir realmente si es suficiente o no para enfrentar el gradiente. Otra cosa importante ahí es que con Juan este trabajo lo hicimos en un año también, o un par de años que no fueron particularmente secos. A mí me interesa mucho volver ahora, cuando haya más sequía, y darnos cuenta que tanto esa diferencia en los rasgos implica y hace que, que el individuo siga ahí, ¿no? Porque claro, medimos esa diferenciación, pero si llega un año muy, muy seco, realmente es suficiente, ¿no? Como que hay una variación, pero ¿qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué tanto eso realmente tiene una consecuencia en términos de desempeño y que sí van a lograr pasar una sequía muy, muy dramática como la que tuvimos en el 2015? Eso creo que falta parte en esa historia. Hasta ahora creo que eso lo diríamos, hay plasticidad y una plasticidad a escalas locales muy chiquititicas, ¿no? Como que continuará. Sí, esto nunca, la investigación nunca termina. Eh, Beatriz, Roxana Alveo pregunta, ¿puede haber variación entre los datos anatómicos tomados en el periodo seco y en periodos de más humedad? Sí, inclusive cuando se hacen los análisis, o sea, sí, no, es como tú puedes ver cuando se hacen análisis dentro de dendrocronología que se toma la muestra de un tarugo, de un árbol, por ejemplo, muy, muy grande, uno puede ver las diferencias anatómicas en respuesta a años húmedos versus años secos. Entonces, sí hay unas diferencias en esa secuencia. La pregunta es qué tanto esas diferencias son, qué tan grandes son, ¿no? En este caso,
como las preguntas son a nivel de comparación entre especies, pues yo creería que no es tan terrible hacer ese muestreo. A mí me faltó aclarar que las mediciones nosotros las hicimos en ramas, en muestras de ramas maduras, bueno, con un protocolo específico y no en el tronco, porque como estamos trabajando en parcelas permanentes, no podemos sacar tarugos de los árboles que están dentro de la parcela porque puede influenciar la demografía. Entonces, todas nuestras muestras de anatomía son en ramas de los árboles. Entonces, yo creo que sí puede haber diferencias. La pregunta es qué tantas son y qué tanto influenciarían las comparaciones entre especies. Creería que no mucho. Pero sí, por dendrocronología tú ves cuando hubo un año seco y se construyeron vasos y cuando hubo un año húmedo, ¿no? Ok, Beatriz, por cuestiones de tiempo, voy a hacer una voy a colocar una última pregunta aquí en el chat, no sin antes mencionar estas cosas. Gerardo Álvaro menciona que quiere aprovechar este espacio para solicitar a la gente que esté interesada, pueden enviar las contribuciones a un número especial de la revista Forest que están organizando para colocar papers sobre las respuestas de plantas tropicales a diferentes fuentes de estrés. Y él manda en el chat el link para los que están interesados. Una persona que llegó un poco tarde a la reunión pregunta si puede haber acceso a esta presentación. Sí, claro, se está grabando y al final yo acabo de colocar los canales que tenemos. Se pueden contactar con nosotros a nuestro correo electrónico de ecofisiologialatinoamerica@gmail.com. Tenemos también de Twitter, @ecofisiología. Tenemos los canales de Facebook y de YouTube. Y en el canal de YouTube vamos a estar subiendo la presentación. Entonces, la última pregunta ya para Beatriz es, Elizabeth Guzmán pregunta, ¿cree que puede haber cambios funcionales de plántulas de campo con las cultivadas en un invernadero? Depende si las condiciones de invernadero son muy distintas o no a las de campo. Yo creería que si uno trata de homologar las condiciones que estás teniendo en el sotobosque en tus plantulitas, no debería haber cambios tan dramáticos. Entonces ahí el reto es eh, tener una caracterización muy marcada de, por ejemplo, esos ambientes de sotobosque donde están las plántulas en el bosque, idealmente los sustratos, ¿no? De tal manera que puedas tener la menor cantidad de diferencias si la pregunta de investigación asociada está relacionada con tratar de predecir algo desde o sacar conclusiones relacionadas con el bosque. Bueno, muchas gracias doctora Beatriz Salgado, por aceptar nuestra invitación. Excelente presentación. Hemos tenido muchos mensajes del grupo por el chat mencionando que la presentación estuvo genial. Y bueno, gracias por compartir esta información con nosotros, que es tan importante pues para mejorar las condiciones del bosque seco y bueno, y también gracias por compartir este momento y en este seminario pues con nosotros. Hay una pregunta que hizo Eder Checa, entonces la voy a pasar por correo electrónico para ver si después usted la puede contestar. Y Sí, entonces claro. vamos, Eleni, ¿será que podemos ya parar